buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que miren la presentación. En esta ocasión vamos a hablar de las doctrinas políticas. Mi nombre es Daniel Valdés y como esta tarea de reposición toca hablar de las doctrinas políticas y cómo influyen en la sociedad. ¿Ok? Bueno, como introducción vamos a hablar qué son las doctrinas políticas en su conjunto, ¿verdad? Las doctrinas políticas en su conjunto podríamos hablar que es un fundamento teórico de cómo funcionan la sociedad, básicamente cómo funciona la libertad, la igualdad y la justicia. ¿Ok? Y claramente ese funcionamiento va a tener que ver con qué doctrina política está hablando en particular. ¿Ok? Entre las principales tenemos la democracia, ¿ok? La dictadura, liberalismo, socialismo y las monarquías. Ok, claramente la democracia lo que promueve es la participación ciudadana en la toma de decisiones y el respeto irrestricto de las libertades dentro de un marco legal establecido. Constitución y otros ejemplos, ¿verdad? En las etapas históricas han habido otros sistemas, como por ejemplo el esclavismo, ¿verdad? Que esto refleja otro tipo de sintonía dentro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque son diferentes etapas históricas donde las sociedades estructuraron su economía y hicieron una jerarquía social. Y en este caso basándose en la explotación de personas privadas de libertad, ¿verdad? Y todo lo demás. ¿Ok? Siguiendo con el concepto, como les estaba diciendo, las doctrinas políticas son sistemas de pensamiento que justifican diversas formas de organización política, social y económica. En este caso, basándose en valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la soberanía. Y en esto, claramente, lo que ha sucedido a lo largo de la historia es la construcción de gobiernos y políticas públicas que han permanecido y perdurado en diferentes países. Entonces, vamos a hablar también de la democracia, que hablaba Locke, y el absolutismo que hablaba Hobbes, mostrando que las políticas pueden justificar o limitar el poder, ¿verdad? Claramente, la ciencia política en particular es una disciplina que estudia el Estado y la sociedad y cómo funcionan ambas. ¿Okay? Ahora voy a hablar de la Edad Antigua. ¿Qué sucedía en la Edad Antigua? En la Edad Antigua no existían partidos políticos ni doctrinas políticas formalizadas como las hay hoy en día, ¿verdad? Pero sí como visiones normativas que justifican el poder de alguna forma, organizaban la sociedad y guiaban la conducta individual y la conducta colectiva. ¿Okay? En la edad antigua y tanto en la edad media, lo que ponderaba básicamente era la base religiosa. Lo político y lo divino estaban funcionados, ¿verdad? Y claramente había una defensa del orden jerárquico. Defendían la desigualdad como natural o requerida por los dioses, ¿verdad? En este caso, en Occidente, con Platón y Aristóteles abordaban una forma diferente de abordar la doctrina política. ¿Ok? Aristóteles hablaba más de república y de estos conceptos que eran nuevos filosóficamente hablando, ¿verdad? Y por mientras que Platón hablaba más de absolutismo y esclavismo y del control de la sociedad de forma jerárquica. ¿Ok? Como les digo, en la Edad Media, India y China mantuvieron su legado filosófico. Mientras que en Europa, en Occidente, el cristianismo empezó a influir de forma más aglutinada. Esto tiene que ver con el Vaticano y que básicamente la forma de ver la sociedad en ese entonces era diferente porque ya los valores eran cristianos, no era solo hablar de religiones en general. Por mientras que en la India y en la China claramente ponderaban otras religiones, y claramente también en los países de Oriente Medio otro tipo de forma de ver de pensamiento, ¿verdad? Que era el Corán. ¿Okay? Entonces, básicamente teníamos el control absoluto de la iglesia en la política, en la Edad Media. Y esto se destruye claramente con la Revolución Francesa y la separación del Estado y la iglesia y la construcción del Estado laico que, entre comillas, existen en estos países, cosa que es bastante dudoso, al menos en particular en este país, pero bueno. Entonces, eso es lo que queríamos hablar en estas dos edades, que no existían partidos políticos, no existía ni doctrinas formalizadas como las hay hoy en día, lo que existía era más una concentración del poder
dentro de la religión, en este caso en la Edad Antigua, con muchas religiones, ¿ok? Y en la Edad Media, particularmente en Occidente, se construye en el catolicismo, ¿verdad? Con San Agustín. Y en India y China, o sea, en Oriente, hay diferentes tipos de religiones y con esto se construye diferentes doctrinas políticas en aquel entonces. Vamos a hablar de las características fundamentales, ¿ok? Primero es conjunto sistemático de ideas. Lo que queremos es construir ideas coherentes sobre cómo va a funcionar la sociedad, el gobierno y la economía, junto con sus relaciones internacionales, ¿verdad? Valores y principios fundamentales, justicia y libertad, igualdad, solidaridad y soberanía. Aquí nos apartamos totalmente, estamos hablando ya después de la Revolución Francesa y de separar el Estado de la Iglesia. Estamos hablando ya de valores que no vienen en principio con conceptos religiosos, sino en conceptos más generales que ocupa la sociedad para existir. ¿Ok? No estoy hablando ni de valores morales dentro de la iglesia, ¿verdad? Estoy hablando más de cosas mucho más generales que todo ser humano debe de tener. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, ¿ok? Que generalmente eso es lo que argumentaba Locke, que más adelante en el liberalismo. Enfoque sobre la economía, es que esto tiene que ver cómo va a funcionar la propiedad pública y la privada y cómo va a cómo la riqueza de un país se va a redistribuir de alguna forma, ¿ok? Van a haber diferentes doctrinas y diferentes enfoques de la economía. Pues, va a haber el enfoque de la economía manejada por el Estado, que claramente va a venir por el socialismo. Va a venir un enfoque de la economía de una parte manejada por el Estado y otro por empresas privadas, socialdemocracia, o, o liberalismo, o liberalismo, podríamos decirlo, y va a venir otra forma de materializar la economía, que es la economía libertaria, que es totalmente el control de la economía en manos de las empresas privadas sin control estatal, ¿verdad? Relaciones con otras doctrinas políticas, bueno, se desarrollan otras doctrinas políticas, por ejemplo, está el liberalismo versus el socialismo, el comunismo frente al capitalismo, ok, y las diferencias clave en estos cuatro conceptos que acabamos de hablar, ¿verdad? ¿Ok? Hay participantes clave, ¿verdad? Como les estaba diciendo, Platón, Aristóteles. Después venimos con el manifiesto comunista, Marx y Locke, ¿verdad? Que ellos establecen las bases de las doctrinas teóricas, ¿verdad? Platón y Aristóteles hablando, básicamente Aristóteles hablando del concepto de república, que era muy nuevo, ¿ok? Y Platón hablando del absolutismo. Marx después viene con el manifiesto comunista junto con Engels y pone otra forma de ver la economía, ¿verdad? Que era muy innovadora y muy nueva en su época. Y después de Marx va a venir diferentes pensadores, por ejemplo, va a venir mucho más adelante del manifiesto comunista, van a haber diferentes doctrinas, por ejemplo, la forma de ver el comunismo con Lenin, con el leninismo, la forma de ver el comunismo con Mao Zedong y una forma más suave de ver la doctrina socialista con Trotsky, ¿verdad? ¿Ok? Y Locke, claramente que Locke es más liberal, entonces podemos decir que de la familia de Locke podríamos tener a Weber, que tenía una forma de concebir el capitalismo de forma diferente. Y después de Weber vamos a tener muchísimos más economistas de doctrina liberal. Y aquí se puede expandir mucho, ¿verdad? Porque dentro del liberalismo hay muchas escuelas, ¿verdad? Y a eso no quiero llegar porque me voy a desconcentrar. Partidos políticos y líderes, ¿verdad? Que adoptan doctrinas políticas para estructurar sus programas y movilizar a la sociedad. Vamos a tener instituciones académicas, las universidades tienen pensadores y todo lo demás, profesores, científicos, y entonces ellos van a venir a ayudar y todo eso. Movimientos sociales, estos son muy importantes, ¿verdad? Activistas que adoptan doctrinas para promover cambios sociales y políticos. ¿Ok? Ya. Bueno, yo estaba hablando un poco atrás de eso. El liberalismo claramente promueve la libertad, el gobierno limitado y el libre mercado.
con énfasis básicamente en los derechos humanos y en y en la democracia representativa. Dentro del liberalismo vamos a tener muchas escuelas que cada vez van a irse quizás de alguna forma materializando más el capitalismo, llegando más al capitalismo, ¿verdad? Ese concepto es el de liberalismo clásico, y dentro del liberalismo vamos a tener muchos conceptos más como el libertarianismo, vamos a tener conceptos más de el anarcocapitalismo, que podría decirse que es una doctrina que está dentro del liberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el concepto del liberalismo clásico es eso. Y tenemos el conservadurismo, que claramente el conservadurismo defiende las tradiciones, el orden social y la autoridad, y en este caso es más escéptico ante cambios rápidos. O sea, el conservadurismo defiende los valores morales y la ética, versus el liberalismo que realmente es una doctrina más de respetar la libertad individual que preservar conceptos morales y todo lo demás. El socialismo, el más controversial, el socialismo promueve la igualdad económica y social. En este caso, el Estado controla todo y el Estado redistribuye la riqueza. ¿Ok? Queda a entender si funciona o no funciona, pero ese es cómo funciona el socialismo. Tenemos el comunismo que, bueno, en teoría ningún país ha llegado a ser comunista. La URSS estuvo cerca de ser comunista, pero realmente no fue comunista. Y en esta promueve la abolición de las clases sociales y la propiedad privada, buscando una sociedad sin capitalismo, ¿ok? Y donde el Estado va a tener el control de absolutamente todo, ¿ok? Diferencias entre el socialismo y el comunismo son esas, ¿ok? Básicamente el socialismo es como una pieza clave para llegar al comunismo, ¿verdad? Quiero aclarar algo, que en los países que es, por ejemplo, China no es un país comunista, porque ustedes se fijan, hay propiedad privada, hay empresas privadas en China y el Estado sí controla cierta parte de la economía, pero cierta parte no. ¿Okay? Entonces, ningún país en el mundo actualmente es comunista. Y creo que ninguno lo va a llegar a ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta. Por naturaleza es egoísta. Entonces, no vamos a llegar a ser comunistas, no hay ningún país comunista y quien lo diga está hablando cosas absurdas. ¿Verdad? El anarquismo, que aboga por la abolición del Estado y la autoridad, promoviendo la autonomía y la cooperación descentralizada. Esta ideología es un poco más radical, solo han habido como ciertos lugares, ciertas ciudades o comunas, por así decirlo, donde se ha involucrado el anarquismo. ¿Verdad? Y tenemos el fascismo, que está promovida por Mussolini de Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, que defiende el ultranacionalismo y tiene una doctrina autoritaria que busca el control total de la sociedad y rechaza la democracia, ¿verdad? Fascismo hay por toda Europa. Entonces, el fascismo común, pero no ha llegado a ser gobierno. Sí, muchos medios de comunicación dicen, es que presidentes de Estados Unidos, bueno, el presidente actual de Estados Unidos es fascista y todo lo demás, pero realmente no han habido un gobierno fascista después de Mussolini, creo, no estoy seguro, ¿verdad? Y ahí están, esas son las clasificaciones de las ideologías. Como les digo, ¿para qué sirven las ideologías? Orientar decisiones, ¿ok? Para determinar de alguna forma unos marcos correctos de cómo va a funcionar la sociedad, estructurar sistemas de gobierno, constitución y todo lo demás, cómo se va a distribuir y va a controlar el poder y organizar lo económico y lo social, ¿verdad? Proponer soluciones a los problemas de la sociedad y mejorar su calidad de vida. Promover valores, ¿verdad? Que en este caso los valores fundamentales son la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia. Como le digo, para comprender, las doctrinas políticas son esenciales para comprender cómo se va a organizar y se ejerce poder. En este caso, las doctrinas lo que ofrecen es marcos teóricos establecidos de cómo va a funcionar la sociedad en un país, ¿verdad? Y cómo se va a hacer esto vía constitución. A lo largo de la historia van a haber diferentes ideologías y claramente yo puedo crear mi propia ideología y todo lo demás. El problema es que se materialice y se aplique en la vida real, ¿verdad? Entonces, estas doctrinas evolucionan con los cambios políticos, históricos y culturales, y vamos a ver que no es el mismo socialismo, el socialismo de ahora,
obviamente, porque es un progresismo más woke que el socialismo de antes, ¿okay? Que era un poco más cerrado socialmente. Entonces, claramente las ideologías van evolucionando y van de alguna forma en pie con el ser humano, ¿ok? Y cómo éste se comporta, ¿ok? Entonces, esas serían las conclusiones, ¿verdad? De toda la presentación y con eso ya finalizo. Gracias.